La Nación Más PM. Bien, y ya estamos aquí en el estudio con el candidato presidencial Roberto Lavagna. Bienvenido, Lavagna, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, hace unas horas nada más pidió la declaración de emergencia alimentaria. En primer lugar, preguntarle por qué ahora, qué diferencia ve entre este momento y unos meses atrás. Bueno, claramente se dan dos cosas. Primero, la situación de los padres. A lo largo del último año se han perdido mínimo 500.000 de puestos de trabajo, 300.000 puestos de trabajo en blanco, y hay aproximadamente otro tanto de los que no están registrados. Por supuesto, la pérdida de trabajo de los padres tiene un efecto sobre los más jóvenes. Y el otro hecho es la aceleración de la inflación, que a partir de enero de este año ha alcanzado mensualmente niveles muy altos, con lo cual hasta las ayudas llegan todas atrasadas y tarde, de manera tal que hoy lo que registran, por ejemplo, las ONG, desde ya la Iglesia Católica, es decir, los comedores están absolutamente desbordados. En algunos casos se ha duplicado el número de chicos que están yendo a comer. Al mismo tiempo, y esto lo señalábamos nosotros hoy en la presentación, explicándola, caso de provincia de Buenos Aires, se estaba pagando 17 pesos por almuerzo. En el caso de merienda y desayuno, también cifras que han quedado totalmente retrasadas. Nosotros estamos hablando de llevar los almuerzos a nivel de 50 pesos, las meriendas a nivel de 30, y que tengan una indexación automática, porque justamente en la medida en que la tasa de inflación es alta, quedan rápidamente desactualizadas. Ahora, ¿hay manera de financiar esto? Estamos en un gran, atravesando una gran crisis y el gran problema de la falta de dinero, ¿no? Sí, pero mire, en intereses de las famosas LECAP y los distintos papeles y demás, el total de los intereses de la deuda son del orden de los 2,5 puntos del Producto Bruto. En este caso estamos hablando de cifras de 0,3, 0,2% del Producto Bruto, de manera tal que ahí hay una decisión de hacia dónde uno dirige los recursos públicos. Ahora, ir desarmando estas letras también traerían algún inconveniente, ¿no? El anterior equipo de Hacienda tenía durante 2 años una postura absolutamente cerrada. Lo único que ocurría era que la tasa de interés era cada vez más alta y en consecuencia empeoraba el costo. Bueno, había forma de hacer las cosas de manera distinta. Hoy hay forma de hacer las cosas distintas. Hoy lo han tenido que hacer distinto, ¿no? Se han visto, ya ni siquiera había dinero para pagar los intereses comprometidos. Por eso es que han hecho esta reprogramación. Reperfilamiento, esa nueva palabra que estamos usando todos, Sí, ¿no? reprogramación. ¿Sabe qué? Uno puede inventar todas las palabras que quiera, pero son para juego interno. Financial Times, que es la publicación más reconocida en materia financiera, tiene un título hoy que dice: Argentina reprograma deuda por 101 billón billón americano, ¿no? De dólares. ¿Reprogramar deuda es lo mismo que reestructurar deuda? Y habla de reestructuración también. En definitiva es lo mismo. Cuando usted altera las condiciones originales de emisión, eso implica una reestructuración. Hay algunos que hablan de un default selectivo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo no llegaría tanto, yo no llegaría a ese punto. A veces se ponen muy preciosistas.
De hecho, hay fondos privados y demás que en sus cláusulas sobre dónde se puede invertir, dicen frente a un evento como que esto que ha ocurrido en Argentina, hay que desinvertir, porque eso está en default. Pero en términos macro, yo no llegaría para nada a ese punto. Sí lo llamaría lo que es una reestructuración de la deuda. ¿Ayudaron las medidas que se tomaron en el día de ayer? A ver, tienen algo positivo y es el reconocimiento de que hay un fracaso de esta política de altísimas tasas de interés y concentrar todo en la idea de que lo único que no se puede tocar y lo único que hay que pagar es lo que tiene que ver con la deuda. Y eso tiene un límite y el límite lo ha tocado ahora el gobierno y se ha visto afortunadamente, y esto hay que reconocérselo al nuevo equipo del Ministerio de Hacienda, de cambiar el diagnóstico y aceptar que esto ya era inviable. ¿Ve como positivo la incorporación de la CUNSA como ministro de Hacienda? Veo como positivo la incorporación. A ver, tengo la mejor de las opiniones de la CUNSA, pero digo, para no hacer cosas personales, veo positivo que este Ministerio de Hacienda opera de manera distinta que el anterior Ministerio de Hacienda. ¿En qué sentido? Bueno, en que reconoce que la situación ya era inviable y que había que aceptar que había que reestructurar de alguna manera alguno de los aspectos de la deuda. ¿Y esto se podría haber reconocido mucho tiempo antes? Sí, claro, 2 años antes. Ah, 2 años antes. Así es, así es. ¿Y por qué se cree que tardó tanto, que se tardó tanto? Se Bueno, llegó a este punto. A veces hay ideología, ¿no? A veces hay ideología. Por muchos lados se les explicaba que esto era inviable y sin embargo no escuchaban. Bueno, puede ser ideología. Ahora, esta crisis cambiaria también que estamos viviendo los argentinos, que estamos todos los días pendientes del movimiento del dólar, ¿es en gran manera producto del resultado de las PASO? Para nada. Para nada, y se lo voy a explicar por qué. Sí. Hagamos un poquito de memoria, porque uno de los problemas es que en Argentina tenemos muy poca memoria. La primer crisis de este gobierno se produjo en diciembre de 2017, un mes y medio después de haber ganado muy ampliamente las elecciones. La famosa conferencia de Sturzenegger. La segunda crisis se produjo más grave que la anterior, se produjo en marzo del año 18, menos de 6 meses después de haber ganado las elecciones. ¿A quién le echan la culpa? Ahí no había PASO, no había una oposición que hubiera ganado las elecciones. Simplemente hay momentos en que todos los artilugios que se hacen para demorar el reconocer los errores terminan emergiendo y aparece la realidad. Y este sistema electoral particular que tenemos los argentinos con estas primarias que han dejado, bueno, esta situación anómala en la que estamos viviendo todos, ¿no puede haber profundizado esta crisis? Sí, hubiera ocurrido de todas maneras, como ocurrió de todas maneras la de diciembre del año 17 y la del marzo del año 18. En algún punto las cosas terminan emergiendo. De todas maneras, si usted me pregunta si a mí me gusta el sistema de las PASO, no me gusta, lo he dicho infinidad de veces, pero claramente uno no lo puede modificar en el medio del proceso electoral. Claro. El periodo es muy largo, entre la PASO y el momento de la transferencia del gobierno, el periodo es larguísimo, cuanto más largo, más complicado es. Uno de los temas pendientes más importantes que tiene la Argentina es la lucha que tenemos contra la inflación, que no la logramos subsanar. Sin embargo, el resto del mundo ya de alguna manera lo ha logrado. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿En dónde está el problema? A ver, hay un sector público muy pesado. La capacidad de aumentar impuestos llegó a un límite. Los impuestos entre diciembre del 2005, cuando
salí del Ministerio de Economía y ahora los impuestos subieron 8 puntos del Producto Bruto. 8 puntos del Producto Bruto, sí, muchísimo. Son 40.000 millones de dólares anuales que salieron del manejo privado y pasaron al manejo público. Bien. Esto tiene obviamente problemas de eficiencia, problemas de desaliento a la inversión, problemas de desaliento al empleo y bueno, ya no hay más forma de seguir subiendo impuestos. Al mismo tiempo, la economía lleva 8 años de estancamiento, 4 del gobierno anterior, populismo, 4 de conservadurismo actual. 2 políticas distintas, las 2 fracasadas, estancamiento. Bueno, en un contexto de estancamiento aparecen gastos adicionales, por ejemplo, de atender circunstancias sociales que no hay por dónde financiar. Entonces, Argentina sufre de estancamiento. Obviamente, para llegar al tema de la inflación que usted planteaba, eso genera emisión monetaria para pagar lo que ya no se puede financiar de otra manera y eso lleva a la inflación. Ahora, este gobierno no emitió, igual tiene una inflación altísima, Este gobierno no emitió, pero no emitió ahora en la segunda parte del gobierno, pero mantuvo un desequilibrio fiscal todavía muy importante. Ya no por el lado del gasto primario, sino por el lado del gasto en intereses de la deuda. Y entonces estamos siendo... Todo esto no tiene solución económica si no logramos que la economía argentina vuelva a arrancar. 8 años... Claro, el gran tema es cómo hacer que la economía argentina vuelva a arrancar. Pero 8 años de estancamiento, es que es al revés. No hay en el mundo economías del tamaño de la Argentina que estén ubicadas en zona de paz. Afortunadamente estamos en zona de paz. Que no hayan crecido durante 8 años. Casi la explicación es a la inversa. ¿Cómo es posible que ustedes, los argentinos, con los recursos naturales, humanos y de capital que tienen, no logren que la economía crezca? Bueno, pero eso es algo que nos preguntamos mucho nosotros y también nos pregunta gente que vive en el exterior. ¿Cómo un país tan rico, con tantas riquezas? Pero lo cierto es que sucede. Hace 8 años sucede por una clase dirigente que evidentemente no tiene capacidad de entender algunas cosas. Viene un sector populista y hace una política económica de centroizquierda, designa directores en las empresas privadas, falsifica estadísticas. Y viene un gobierno de derecha conservador y lo único que se le ocurre es atender el pago de intereses de una deuda que hace crecer permanentemente. Y bueno, digo, eso es la dirigencia. En Argentina el péndulo se mueve de un extremo al otro. Es cierto. Y es eso, ahí está la explicación. Mire, ya en algún punto de los años 70, un economista que después fue premio Nobel, Simon Kuznets, dijo una cosa que en su momento parecía una boutade, casi una broma, y que con el tiempo ha sido cada vez más realista. Dice, hay 4 clases de países en el mundo: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón, que en ese momento era la potencia emergente dominante, hoy uno podría decir Corea o Vietnam, y Argentina. Unos porque sin ningún recurso son capaces de una economía en crecimiento, y otros porque con todo no crecen. Bueno, eso es la dirigencia, pero cuando uno dice la dirigencia, no es la dirigencia política solo. Empresarios, sindicalistas, intelectuales, medios de comunicación, todos nosotros somos responsables de eso. Bueno. Ahora, ustedes dicen, bueno, venimos de 4 años de un gobierno populista, después estos 4 años de un gobierno conservador, apostando a estas tasas enormes de interés que son tan difíciles en este momento.
lo que más probable, según lo que han indicado las PASO, es que quien gane las elecciones sea Alberto Fernández. ¿Qué tipo de economía viene? Eso hay que preguntárselo a él. Eso hay que preguntárselo a él. Esperemos que no sea precisamente de volver a otro extremo. Por eso, Consenso Federal, del cual yo soy el candidato, ha tratado de explicar la necesidad de ubicarse en una posición de equilibrio, en una posición más ubicada en el centro, y señalando que es inevitable, creemos nosotros, la formación de un gobierno de unión nacional. Algunos dicen, pero eso nunca existió. Le digo, ¿Cómo sería? Pero, ¿cómo nunca existió? 2001-2002, ¿cómo se sale de la crisis? Se sale con dos presidentes, el presidente Dualde, el expresidente Alfonsín, que convocan el diálogo argentino, la Iglesia, las organizaciones sociales y demás, y ahí se logran ciertas bases mínimas. Siempre se habla de la Moncloa en España. Claro, en Argentina esto ocurrió, y por eso se salió de una crisis infinitamente peor que la actual. ¿No asemejaría esta crisis a la de 2001? No, para nada, pero con números concretos. En aquel momento la producción argentina había caído 22 puntos, 22%. Ahora lleva caído 5. Claro. Que es una barbaridad 5. Claro, bueno, pero contra imagínense 22, lo que es 22. Claro. ¿Es imposible descontar la diferencia electoral con Alberto Fernández el próximo 27 de octubre? ¿Lo ve muy difícil? No lo sé, pero yo acá he optado, ¿sabe qué? Por decir, falta tan poco, que ¿para qué vamos a especular? ¿Para qué nos vamos ni siquiera pidamos encuesta? Porque ya hemos visto que no anduvieron. Para Entonces, nada. no especulemos, ya veremos. Falta tan poco y falta lo tanto, sé. ¿no? Porque hoy lo decía el propio Macri, faltan 59 días y no depende esta estabilidad solamente del gobierno. Pero 59 días en la Argentina... No, pero lo que haga el gobierno es fundamental. A ver, ¿por qué? Yo le estaba haciendo de alguna manera un reconocimiento de alguna de las ideas. Es más, algunas de las ideas las venimos defendiendo nosotros desde el mes de mayo. Por ejemplo, el alargar el periodo con el fondo. 7 de mayo. Bien. Lo dijo exactamente, 7 de mayo usted tiene, de este año. Yo no me acordaba la fecha. Pero no bastan. Por ejemplo, ¿qué es lo que le hace falta hoy a la economía argentina? Que entren dólares genuinos, no los especulativos. Explíqueme usted cuál es el capricho o la estar obnubilado. Obnubilización es muy difícil. Como para no reconocer que una medida que diga que a los 6 meses de haber exportado debe ingresarse las divisas. Lo que hizo este gobierno fue absolutamente nuevo. No hay obligación de ingresar 10 años, en realidad. No, después, o sea, que no es nada. Después lo liberaron. Es lo mismo que nada, ¿no? Después lo liberaron. Sí. Después lo liberaron incluso lo de los 10 años. Primero empezó con 10 años, después lo liberaron. Todos los gobiernos habidos y por haber en Argentina, desde por lo menos mediados de los 70 hasta ahora, militares, peronistas, radicales de izquierda, radicales de derecha, todos mantuvieron un régimen de ingreso de divisas. Algunos acortaban los plazos demasiado, a veces en una semana. Eso no sirve, porque la operatoria comercial a veces requiere darle un tiempo a quien ha comprado los productos argentinos. Y la nada, digo, cuesta tanto volver a algo más razonable, lógico, que pueden ser a lo mejor 6 meses, y eso nos generaría... ¿6 meses sería un tiempo lógico? Yo creo que sí, seguramente hay... Estamos hablando de los exportadores, ¿no? Sí, claro. Seguramente hay algún sector que por sus características de comercialización puede ser 3 meses en lugar de 6 y alguien que necesita 9. No es lo mismo exportar soja que exportar automóviles. Claro. Entonces puede haber o un punto intermedio o tratamientos diferenciales. Y eso generaría dólares genuinos.
Imagínese Sí, todos que en los definitiva dólares. la mayoría de los dólares genuinos que ingresan a Argentina son del campo, ¿no? Claro, exactamente, casi exclusivamente, Casi no exclusivamente. no de los otros sectores. Es cierto. Y lo que ingresa es lo que hace falta estrictamente para la siguiente cosecha, Claro. es decir, para tener el capital de trabajo para la próxima Claro, cosecha. para volver a sembrar y Exacto. demás, ¿no? Entonces, digo, mejor hoy que hace un mes atrás, pero no están todos los problemas resueltos. Y si el gobierno saliera de ese encierro que tiene, probablemente sería capaz de reconocer de que un simple decreto, no, yo creo que no hace falta ni ley para eso, un simple decreto permita recuperar parte de la oferta genuina de dólares. Ahora, ¿será que el gobierno, después de tantos controles que hubo durante el kirchnerismo, bueno, tomó justamente este tipo de medidas de dejar todo absolutamente libre, de la misma manera que sucedió con la salida del cepo, por ejemplo? Sí, pero ¿sabe cuál es el peligro de eso? ¿Cuál? Que quien venga, supóngase que Sí. efectivamente sea el Alberto sector Fernández. Alberto Fernández, ante el dejar actuar de una manera tan absurdamente libre como la que ha hecho este gobierno, lo lleve al otro extremo, porque entonces Volvemos al péndulo. vamos a seguir en los extremos. Es decir, esa no es excusa. En todo caso puede haber sido excusa los primeros 6 meses de gobierno. Después uno empieza a ver las realidades. Y en lugar de tomar deuda, pudo haberse manejado seguramente mucho mejor, no con dólares especulativos, los que entraban para la tasa de interés, sino con dólares que eran genuinos. Ahora, la palabra cepo, la palabra controles, Sí. bueno, causan Sí. escozor, ¿no? A los argentinos, hoy por Sí. lo que hemos vivido. Algunos argentinos. Bueno, algunos argentinos. Hay otros argentinos a los cuales este libertinaje también les causa escosor. Entonces, digo, hay que escaparle a los ¿Es necesario extremos. algún tipo de control de cambios también? No, yo no necesariamente. Depende de si la situación se sigue agravando, va a terminar en eso. No le quepa ninguna duda si se termina agravando. Hoy yo recurriría a lo que se supone que existe, a lo que ha sido exportado y no ha sido ingresado. ¿Eso sería parte de la solución hoy? Sí, claro. Sí, claro. Otro de los grandes temas de los cuales se habló muchísimo en estos días es, bueno, si finalmente el Fondo Monetario Internacional va o no a realizar el desembolso en el mes de septiembre. Sí. ¿Sería un problema muy grave en el caso en el que el fondo decida no desembolsar estos 5.400 millones de Sí, dólares sí. o no? Sí, ¿O sí. no para tanto? No, sería un problema. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo no entiendo por qué el grueso de los medios se manejan con una idea, porque esto Sí. surge de los propios funcionarios, además, de que haya tanta duda. Yo personalmente me puedo equivocar, yo no tengo ninguna duda, van a ingresar. Ah, Porque no hay razones de fondo dentro de lo que es el acuerdo y el texto del acuerdo como para que no ingrese. ahora, Hoy, claro, pero el cumplimiento de las metas y demás hasta junio está Por eso mismo, sobrecumplido. y por eso mismo. Pero la Argentina de hoy no es la misma que la de junio. No, bueno, pero eso es el futuro. En todo caso será para la cuota que sigue. Pero el fondo no mira ese futuro que ya hoy es presente. En realidad puede mirar lo que quiere el fondo, pero en general no. En general dicen, las metas se cumplieron, yo tengo Claro. que desembolsar. O sea, usted tiene la tranquilidad que cree que desembolsarán estos 5.400 Yo millones. estoy convencido de que sí, vuelvo a decir, espero no equivocarme. Pues, si llega a pasar lo contrario, que uno espera que no. Sería complicado. ¿Sería complicado? Sí, claro. ¿No tiene el Banco Central las herramientas como para...? No, porque fíjese, esto que se acaba de hacer Sí. con las LETES, por ejemplo, es para recuperar 9.000 millones de Sí, dólares. para tener más liquidez, ¿no? Que si no debieron haberse pagados, Sí. en concepto de intereses. Bueno, esto es menos que 9.000, así que si se hace lo que se hizo, que finalmente es una reestructuración, que siempre tiene su costo,
para recuperar esos 9.000 millones, bueno, con más razón, Claro. una cantidad como la del fondo también tendría su efecto. ¿En dónde cree que están las grandes dudas de Argentina hoy? Los mercados, la gente que nos mira de afuera, ¿dónde cree que están las principales dudas hoy? Depende de donde usted se ubique. Si usted se ubica en la tapa de los diarios de todos los días, está en los mercados. Si usted se ubica en el tercer cordón de Buenos Aires, está en el hambre. Depende de donde usted se ubique. Es interesante esa mirada. Pero es que es así. Sí. Es esto lo que ha hecho fracasar las encuestas. No han ido... Esta dispersión de intereses. Exactamente, y no han ido a encuestar el tercer cordón. Si hubieran ido, probablemente hubieran tenido resultados mucho más próximos a la realidad. ¿Usted tenía más o menos los números que le dieron o no? No, yo tenía lo de las encuestas generales y creía lo que más o menos creían todos los demás. Ahora, después que pasa, uno tiene la obligación de explicarse las cosas. Bueno, no sé si la explicación es toda la que yo estoy diciendo, pero es una parte sustancial de la explicación, porque quien por alguna razón a veces personal, de tener un country, hueso, segundo, tercer control de Buenos Aires, tiene otra visión un poco más amplia que la de este pequeño núcleo de Buenos Aires, uno dice, sí, la verdad, esto se percibía. Claro. ¿no? Y sí se percibía. Faltó escucha por parte del gobierno, se escuchó solamente a el Círculo Rojo, a los amigos. Y sabe falta que sensibilidad. el marketing lo arruina todo. Se da cuenta cuando uno... Yo le voy a decir una conversación con una persona que ni siquiera era el tercer cordón, era todavía un poquito mejor que lo que puede ser la situación en el tercer cordón de Buenos Aires. Me dijo, yo no quiero escucharlos más decir que me comprenden, que me escuchan, que son conscientes. Yo lo que quiero es que resuelvan los problemas. Claro. Digo. Hemos tenido funcionarios que con un mantra permanente nos dicen, sí, los comprendemos, los escuchamos, tocamos el timbre. ¿Hay demasiado coacheo, demasiado marketing en la política de hoy? Particularmente en el gobierno, sí. Porque se ha descubierto que fue su fuerte para ganar la elección. Que sirvió hasta un punto. ¿Cómo? Que le sirvió hasta un punto, digo. Sí, claro, que le sirvió hasta un punto. En algún punto la realidad emerge. Así como otros tienen su fuerte en una implantación territorial, digamos, mucho más sólida, ¿no? Es menos espuma y más, y más realidad. Recién hacía esta diferenciación interesante entre los mercados y el hambre. Estamos hablando de dos extremos muy marcados, y hoy justamente habló de esta declaración de emergencia alimentaria, que coincide de alguna manera con el reclamo de las organizaciones sociales en el día de ayer y probablemente en el día de mañana. Seguramente. ¿Le parece? Coincide con lo que la Iglesia viene transmitiendo. El otro día estuvo reunido con el presidente, se puede decir porque fue público, señalando este tipo de cuestiones. Porque el tema no es, entonces ahora me voy a ocupar del hambre y me olvido de los mercados. No, gobernar es ser capaz de integrar dimensiones muy distintas. Gobernar requiere saber que hay cosas que uno tiene que darle, entre comillas, a los mercados, y hay cosas que uno tiene que darle al ciudadano común. No es uno u otro. Claro. Lavagna, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer tenerlo aquí. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos.